dilo de una vez, que hay entre tu mente y este humo de café. ¿Qué es lo que te está costando tanto traducir? Tal vez no exista una manera de decirlo sin herir. Dilo de una vez, dilo en línea recta, no te enredes por mentir. Y alza tu mirada que le ves. Eso, buenas tardes. Saludos cordiales para todas las personas que hoy nos van a acompañar y aquellos que de pronto luego lo van a ver en algún momento cuando tengan la oportunidad, ¿verdad? Ahí en sus casitas o donde sea que estén. Felices vacaciones y feliz Navidad. Ya ha pasado un poquito las fechas. Este programa es muy especial por varias razones, ¿verdad? Hoy cumplimos el primer aniversario de Tablero Geopolítico, un año ya desde que inició este proyecto, esta idea de pues compartir con ustedes algunos temas en específico. Y bueno, muy contento porque he tenido personas alrededor que han creído en la propuesta y al igual que mi persona, pues sacan un ratito de su tiempo para compartir con las personas que nos están viendo y escuchando pues algo de lo que saben y de sus criterios. Entonces, un programa especial primero por ese lado, ¿verdad? Por ese aniversario, pero también un programa muy especial, porque es en Navidad, precisamente ya pasaditos un poco esos días. Este programa lo teníamos pensado en un primer momento para, primero, antes del 24. Después dijimos, bueno, pasadito el 24, pero bueno, por distintas circunstancias fue hoy cuando se nos dio la oportunidad y así fue y listo, y no pasa nada. Con un tema que me parece igual de interesante, que ya vamos a hablar sobre este tema en específico, para que cada uno de ustedes pueda tener su propio criterio. Antes de darle el pase a Manfred para que pueda saludarlos, quiero de mi parte, también de Steven, y yo sé que del mismo Manfred, felicitar mucho al compañero Río. Resulta que Río hace poquito es papá, eh, ya tiene esa enorme dicha, gracias a Dios, de ser padre. Y muchas felicidades, Río. Esa es la razón por la cual Río hoy no nos acompaña el día de hoy. Y pues todos entendemos, ¿verdad? Está en esos primeras semanas o días de ser papá y por lo tanto está ahorita ocupado en labores muy importantes. Así que felicidades, Río. Ojalá que Dios le bendiga mucho a ese bebecito, a esa bebecita. Y pues también un saludo para su esposa, esperando que todo marche bien por allá. Manfred, saludos. Hola, hola Edu, saludos para usted, Steven, y un enorme abrazo y saludo para Ryu y Ginger, ¿verdad? Que están disfrutando de su amor puro, ¿verdad? Le dije yo la vez pasada a Ryu y felicidades para ellos y bueno, un saludo para todas las personas que nos están observando hoy. Qué rápido, ya un año, Edu, de esto y este mes nos costó, pero en el puro epílogo, ¿verdad? En el puro epílogo nos pudimos poner de acuerdo por diversas circunstancias, pero bueno, aquí estamos y un tema que se las trae, un tema bonito, un tema muy de la época, ¿verdad? Que tiene sus matices importantísimos. Y ojalá que a las personas les guste y les llame la atención, ¿verdad? Este tema. Claro, claro. Entonces, bueno, para todas las personas que nos acompañan el día de hoy, decirles, como siempre les decimos al inicio del programa, que nosotros no somos expertos en geopolítica, somos educadores del área de los estudios sociales, que tenemos nuestras propias perspectivas, nuestros propios puntos de vista sobre temas específicos, pero que nuestra intención nunca es imponer esos puntos de vista. Más que todo lo que intentamos es darle a la audiencia que saca el ratito de su tiempo para vernos, les damos un poquito de información de cosas que buscamos. Nosotros intentamos buscar de distintas fuentes de información en un mundo donde, aunque tenemos más acceso a la información, vivimos más desinformados. Entonces intentamos utilizar fuentes un poquito confiables
para basar algunas de las ideas que nosotros les expresamos a ustedes, con el objetivo que ustedes den su propio criterio, que ustedes tengan su propio criterio sobre estos temas. Así que ojalá que, al igual que los temas anteriores, este de hoy resulte de interés para ustedes y que les saquen el mayor de los provechos, y que al final de esta hora que vamos a estar acá juntos, ustedes tengan los suficientes criterios para tomar sus propias conclusiones. Y pues bueno, démosle de una vez. El tema que tenemos para hoy, déjenme, voy a hacer algo, pero es que dejé el celular allá como a 3 metros de mí. Déjenme un segundito. Listo. Hace día estamos pensando en el tema que nos podía pues, funcionar para estos días. Entonces dijimos, ya, no, hagámoslo del papel de Santa Claus, ¿verdad? ¿Quién es Santa Claus y cuál es su papel en la geopolítica? Porque miren, a veces nosotros no analizamos esos matices, pero hay muchas cosas que suceden y no son por casualidad. En este caso, la figura de Santa Claus es una figura que influye mucho en los países europeos y en un montón de territorios de América. Me atrevo a decir que la influencia de Santa Claus en los países latinoamericanos tiene que ver con la existencia de esa potencia a nivel mundial que tenemos en nuestro continente, que es Estados Unidos de Norteamérica. Porque la figura de Santa Claus es una figura más europea que influye en Estados Unidos. Pues sabemos que Estados Unidos es el resultado de un conjunto de colonias, descendientes de franceses, de ingleses, etcétera. Y bueno, Estados Unidos no solo empieza a moldear la figura de Santa Claus, sino que la expande y la lleva a toda América Latina. En un continente o un territorio latinoamericano, pues que estamos muy impregnados de las ideas cristianas, ¿verdad? Y entonces ahí se hacen unas fusiones bastante interesantes. Y bueno, entonces vamos a ver un poquito cuál es el papel que tiene Santa Claus en la geopolítica. Entonces vamos a dividir el espacio de hoy en 3 segmentos. Un primer segmento va a ser un poquito de historia, sin intentar ahí aburrirlos mucho, pero vamos a entrar un poquito con historia. Y después de eso vamos a ver la relación que existe entre Santa Claus, capitalismo, Guerra Fría, que es ahí donde ahora Manfred nos va a decir si estoy mal o no, donde de pronto adquiere más auge este personaje, y cómo hoy en día la figura de Santa Claus es una de las tantas maneras con las cuales a nosotros nos venden el consumismo y nos intentan crear una cultura de masas. Entonces, más o menos por ahí va el asunto. Bueno, para empezar, yo voy a hablarles un poquito de historia. Le voy a pedir a Steven que por favor me ponga ahí las imágenes 1 y 2. Esas imágenes 1 y 2 que ustedes van a observar en cuestión de segunditos es precisamente de dónde es que extraigo yo un poquito la información que voy a compartir con ustedes. Uno de los artículos que yo usé fue este de National Geographic, Los orígenes de Santa Claus, entre historia y mitología. Porque tal vez muchos de nosotros no lo sabemos, pero tiene una fuerte relación Santa Claus con figuras mitológicas. Y luego de esta otra página web, el orden mundial, ahí también viene un poquito de información. De este tema lo va a hablar más a fondo Manfred, entonces yo no voy a entrar a detalle, pero todavía hay muchas personas que creen que Papá Noel es un invento de la Coca-Cola. Bueno, ahora vamos a ver que no es exactamente así. Entonces, dicho esto, quiero que me ayude Steven con la imagen 3. Esta es una imagen poco atípica de lo que podríamos pensar en Santa Claus. Yo creo que cuando todos pensamos en Santa Claus, la imagen que se nos viene a la cabeza no es exactamente esa. Bueno, es porque la imagen de Santa Claus ha ido evolucionando con el pasar del tiempo y con las décadas esa figura de Santa Claus ha sido muy distinta. Entonces, Steven, ayúdame por favor con la imagen 4.
Ajá. Vean, vamos a ver, como les dije hace un ratito, no quiero enredarme mucho en temas de historia, pero inevitablemente, ¿cierto, Manfred? Cuando hablamos de cualquier tema de geopolítica en el contexto moderno, hay que hablar de historia. Entonces, siempre reitero esto, a veces en las aulas no falta algún chiquillo que nos diga, profe, pero ¿para qué la historia? Eso fue hace un montón de tiempo, eso no sirve nada. Bueno, pero vean que siempre Uy, recurrente cuando hemos hablado, sí, dime, Mamed. no, no, y perdón que te atraviese el caballo, irían Hombre, por ahí. dale, dale, dale. Y, mae, yo creo que en cualquier aspecto de la vida, mae, siempre, siempre tiene una explicación, y esa explicación siempre es histórica. Nos gusta a veces o no nos gusta, ¿verdad? Sí, Pero sí, 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 sí. eso hay que tomarlo, mae, en cuenta ahora que vos decís eso, mae, pero si nos ponemos a pensar cualquier aspecto de nuestra vida, siempre, siempre está. Cierro paréntesis. Sí, sí, no, no, es cierto, o sea, la historia es la que nos ayuda a darle un sentido al presente, que yo no sé si Manfred coincide conmigo, pero cuando yo doy un 10º año, una de las cosas que a mí me gusta de un 10º es que precisamente vemos historia de Costa Rica. Entonces es uno de los momentos en los que nosotros podemos decirle a los chiquillos que están en las aulas, explicarles cuál fue la Costa Rica de hace ciento y algo de años, cómo entender la Costa Rica de hace 60 años y cómo es la Costa Rica hoy en día. Entonces, eso lo permite. Bueno, acá es igual. Ahora bien, aquí nosotros tenemos que tener claro que el presente que tenemos nosotros en los países latinoamericanos es un presente que está influenciado por un montón de elementos culturales foráneos, pero también con elementos culturales nuestros. Entonces, la cultura latinoamericana es una cultura entremezclada eh, donde hay elementos aborígenes, pero también elementos de los países o las potencias que nos colonizaron. Nosotros somos territorios producto de la colonización, ¿verdad? De esa imposición, de esa llegada del español. Y los españoles, al igual que los europeos, tienen una relación, una mezcla de elementos culturales que vienen desde civilizaciones antiguas como la griega y la romana. Entonces, una de las primeras explicaciones de dónde viene la figura de Santa Claus justamente tiene que ver con la influencia del cristianismo. El cristianismo fue, sigue siendo, una ideología religiosa con un peso enorme en el mundo, pues ahora en tiempos más recientes en América Latina, pero si nos vamos a la Europa de la Edad Media, el peso de la cristiandad fue enorme. Pero esa cristiandad europea tiene una particularidad, tiene que convivir con elementos paganos. ¿Qué son elementos paganos? Elementos no cristianos. Y aquí es donde entra toda la cultura griega y la cultura romana. Entonces, hay un montón de elementos religiosos griegos y romanos que sobreviven con el paso del tiempo y llegan a la cristiandad. Y la Iglesia Católica tiene dos opciones. O agarra esos elementos paganos y los asimila y los incorpora y los transforma a beneficio del desarrollo de la cristiandad, o entra en lucha contra ellos. Que en la historia medieval hay varias ocasiones donde la Iglesia Católica pues, fue de choque, y en otras ocasiones pues decide entremezclarlo. Una de esas ocasiones es justamente con este señor San Nicolás de Bari. Él, esa figura, este hombre aparentemente existió en el siglo III, o sea, en el 343 después de Cristo. Hagan ustedes idea de qué tan viejo es esta figura. Ese señor San Nicolás de Bari fue un obispo de lo que hoy se conoce como Turquía. Y ese señor se caracterizaba, según los escritos de la época, porque en la festividad, en las épocas cercanas a diciembre, le daba regalos a los pobres. Hacía regalos de forma secreta, o sea, él sin decirlo, repartía regalitos en aquella época. Entonces, algunos asumen la relación de la cristiandad, perdón, del Santa Claus con esa figura de San Nicolás de Bari, que la Iglesia Católica utiliza a esta persona para relacionarlo con esas celebraciones. Vámonos a la siguiente imagen. Steven, por favor.
Ahora bien, es aquí donde entran las celebraciones paganas. Hay una celebración pagana, entiéndase pagana, que no era cristiana, de los romanos, más o menos entre lo que nosotros tendríamos cronológicamente entre el 17 y el 23 de diciembre. ¿Por qué en ese periodo de tiempo? Porque en ese periodo de tiempo es donde se da el solsticio de invierno. Y Manfred no me deja mentir que toda la mayoría de civilizaciones antiguas, sean americanas, asiáticas, europeas, tienen relaciones directas con los astros, tienen relación directa con el sol, y el solsticio de invierno y el solsticio de verano son dos momentos importantísimos en la astrología y en todo el estudio del cielo por parte de las antiguas civilizaciones. Ese solsticio de invierno se caracteriza porque son los días donde amanece más tarde y oscurece más rápido. Hoy en día lo vemos, hoy en día lo vemos. Cuando entramos a diciembre, son los días donde oscurece más rápido. Ya a las 5:15, 5:10 está oscureciendo. Entonces, los antiguos romanos le empiezan, recuerden que los romanos eran politeístas. Los romanos tenían un dios que era el dios Saturno. Y el dios Saturno estaba relacionado con la agricultura y la cosecha. O sea, ese era el dios de la prosperidad. Entonces, en esa pintura que ustedes ven ahí, ese hombre que aparece en el centro con ropaje blanca, ¿verdad? Una túnica blanca y un poquito ahí, se ve bien pochotón. Ese sería Saturno, el dios Saturno. A él le celebraban o a él le rendían culto y le daban gracias por las cosechas y por la abundancia. Eso es el famoso, las Saturnales. Entonces, esas fiestas saturnales eran fiestas de adultos, no eran fiestas familiares. Entonces, como estos días eran tan cortos entre lo que era la época, el momento en que salía el sol y el momento en que se ocultaba el sol, como los tiempos de luz se reducían, entonces los agricultores, la gente que trabajaba en el campo, aparentemente trabajaba menos tiempo, le quedaba más tiempo libre y eran los días que aprovechaban para celebrarle a Saturno. Cuando la cristiandad llega y se impone en la Europa medieval, esta celebración está muy presente, muy arraigada entre los distintos pueblos europeos influenciados por el Imperio Romano. Entonces, para los emperadores romanos, ya en la decadencia de este imperio, era muy difícil lograr aplacar o eliminar ese tipo de costumbres. ¿Qué hace la Iglesia Católica? Adopta estos días, estas celebridades, pero le empieza a dar un cambio a la forma de verlo. Ya no es una celebración ahí mundana, sino que ya lo empiezan a asociar con pasajes bíblicos, con la llegada de Jesucristo al mundo, con todos esos elementos que conocemos hoy, y le dan ya un aspecto religioso. Inclusive logran pasarlo de celebraciones meramente mundanas ahí de adultos a algo más familiar. Entonces, en diciembre, todavía el día de hoy, estamos celebrando, es cuando los días que celebramos, de que hay prosperidad, que hay tranquilidad, es donde en muchas casitas, yo sé que no en todas, ¿verdad? No todas las casas en sus países de América Latina viven la misma realidad, pero en muchas casas tienen por lo menos de ahí la manzanita, la uvita y pueden celebrar en familia. Entonces vean cómo esas celebraciones son paganas y la cristiandad intenta darles un contexto religioso. Pásate a la siguiente imagen, por favor, Steven. Ok, ahora bien, el Santa Claus que nosotros conocemos el día de hoy no es el mismo Santa Claus que conocen en todas partes del mundo ni de Europa. Europa tiene su propia versión de Santa Claus. Yo no sé si se dirá así, el Sinterklaas. No sé si ese será realmente el nombre de Sinterklaas. Resulta que el Sinterklaas también se asocia con la figura de Nicolás de Bari. ¿Cuándo se celebra a Nicolás de Bari? El 6 de diciembre, porque fue la fecha de su muerte. Entonces, siglos atrás, dar regalos se hacía el 6 de diciembre. Pero, como les digo, la Iglesia Católica, con los primeros papas,
va pasando esa fecha y la va relacionando con el nacimiento de Jesucristo y entonces lo traslada para el 24-25 de diciembre. Cada familia lo celebra distinto. De hecho, inclusive en México lo celebran hasta en enero. Bueno, ese personaje, el Sinterklaas, es un personaje muy famoso en los Países Bajos principalmente y es muy interesante porque en tiempos anteriores el Sinterklaas lo acompañaba un demonio. Ni siquiera eran los renos, era un demonio. Y este Sinterklaas, este Papá Noel, el demonio, él lo obligaba a ayudarle a repartir regalos. En la tradición de los Países Bajos, el Sinterklaas viene en barco desde España. Vean la influencia española en esa historia. Por eso, Steven, ponete la siguiente imagen. Ese barco que ustedes ven ahí representa eso, la llegada del Sinterklaas desde España a los Países Bajos. Vean qué curioso, no viene en trineo, no viene con, ¿cómo se llama? Con los renos, no, él viene en barco. Y cuando llega... Ajá, y cuando llega a tierra, ponete la siguiente imagen. Sí, creo que ahí se observa. Pucha, no está, no importa, pero déjame esa. Hay otra imagen, tal vez fue que nos la mandé a Steven, donde el Sinterklaas ya se traslada en caballo. De hecho, él recorre las calles de los pueblos de los Países Bajos. Creo que era el anterior, Edu, me parece. En el anterior sí se veía. En la primera. Sí, en la primera sí, es cierto. La que mostraste me parece que venía. Ahí está. Esa. Mira, sí. Yo me enfoqué en el personaje. Sí. Entonces vean que ahí va en caballo, el Sinterklaas va en caballo, claro. Pero vean qué interesante, ya eso es como un dato curioso, ven todos esos, déjame esa imagen, Steven, me va a servir, ven que alrededor del Sinterklaas hay un montón de personas como con la piel oscura. Ajá. Bueno, hay varias interpretaciones, ¿verdad? En algún momento que ese era el demonio, pero para la época medieval y para la cristiandad, aquello de que el Sinterklaas tuviera un demonio que no, como que no era bien visto. Y como los países europeos siempre han sido imperialistas y han sido países esclavistas, entonces era más fácil un personaje de piel oscura, que es el que acompaña al Sinterklaas y es el que reparte los regalos. Ese personaje se llama, igual me imagino que lo voy a pronunciar re mal, Zwarte Piet, que para nosotros sería Pedro el Negro. Este Pedro el Negro, en los tiempos más recientes, ¿verdad? Eso genera mucha roncha porque mucha gente lo puede ver, pues justamente como algo racista, ¿verdad? Entonces se le ha intentado dar otras explicaciones. Algunos dicen que ese Zwarte Piet no es un negro, sino que es otro europeo, piel blanca, pero que como el Sinterklaas bajaba por las chimeneas, él bajaba primero con una barra de metal, iba destaqueando las chimeneas, entonces iba llenando de hollín. Entonces, ¿verdad? Es como para bajarle un poco el tono al tema de los afrodescendientes, siempre bajo el zapato de los blancos, ¿verdad? Pero bueno, aquí yo no... Sí, no... Ahí se ve un poco de subordinación, ¿verdad? El negro alrededor de un caballo blanco, hombre blanco, o sea, sí. Tiene un simbolismo, ¿verdad? Si usted se pone a pensar, un poquito bastante macabro, cochombroso. Sí, eso se las trae, como le digo, si uno quisiera meterse mucho en detalle, se presta para muchas interpretaciones. Pero lo que quiero con esto, para la audiencia que nos esté viendo, es que vean qué interesante cómo por lo menos en lo personal, el concepto que tengo yo de Santa Claus no es para nada el concepto que tienen algunos territorios europeos, porque el concepto que tenemos nosotros de Santa Claus es el concepto que nos ha impuesto Estados Unidos, que es el que le da un viraje a la idea de lo que es Santa Claus. Ahora, ese Santa Claus, ese Sinterklaas, llega a Estados Unidos. Recuerden que las colonias estadounidenses hay mucho colono holandés, mucho colono francés, mucho colono inglés, etcétera, de todos esos territorios, y esta figura se traslada al continente americano. Y son algunos escritores de la época, siglo XIX, estamos hablando ya, Washington Irving, Clement Moore,
que le dan otro concepto a la figura de Santa Claus, hasta un poquito la que nosotros conocemos al día de hoy, ¿verdad? Aquel hombre bonachón, barbudo, vestimenta roja y blanca, gordillo, ¿verdad? Eso es un poco. Pero inclusive, vean qué interesante, y con eso ya casi voy terminando, la figura de este personaje que vuela por los aires en un trineo tiene relación con la mitología nórdica, porque Odín tenía esa capacidad de volar en el caballo. Entonces, inclusive esta idea de Santa Claus volando es una idea que está relacionada con Odín de la mitología nórdica. Entonces, en realidad la figura de Santa Claus es una figura completamente pagana. Si nosotros quisiéramos ser un poquito ahí, a ver, ¿cómo lo digo? Si nos ponemos muy quisquillosos con el tema, para todos los que somos cristianos, de tener Santa Claus en nuestras casas, si nos vamos muy quisquillosos, ¿verdad? Estamos teniendo una figura pagana en medio de todo un contexto religioso cristiano, sea cristiano católico, cristiano evangélico, eso no, ¿verdad? Indiferente, pero para muchos cristianos, ¿verdad? Entonces, vean qué interesante. Y obviamente se nos ha maquillado esta figura pagana con la idea, como les digo, con este señor de Nicolás de Bari, San Nicolás de Bari, y es ahí donde se lava, por así decirlo, la figura pagana de San Nicolás, porque entonces ya se asocia con un obispo turco de la iglesia de la época, de 300 después de Cristo, y ya con eso ya se le suaviza la imagen y ya se ve como si fuera alguien completamente bueno. Entonces, eso es un elemento muy interesante ahí a tomar en consideración. Cualquier cosita, estoy viendo que ahí Manfred estaba fallando un poquito el internet, pero Manfred, 03, ¿verdad? Dice. Sí, Edu, eso le estaba comentando de chat interno, la ley de Murphy, no sé, se ha breteado bien y justamente ahorita, de hecho, que tuve que cerrar varias pestañas en la compu para ver si eso me reduce el consumo de red, pero vamos a ver cómo va. Ahí vamos, ahí. De momento es como por segmentos que se pega. Ok, listo, bueno, ya para terminar lo mío, esos elementos actuales, por ejemplo, de Santa Claus en el Polo Norte, eso ya es siglo XX. Eso lo agregan en el siglo XX porque, vean qué interesante, porque ocupan que la figura de Santa Claus sea una figura neutral. O sea, no sirve tenerla en un país en específico. Entonces, si la tenemos en el Polo Norte no es de nadie, por así decirlo. Como no es de nadie, nadie pelea. Entonces, Santa Claus puede ser africano, puede ser europeo, puede ser latinoamericano, puede ser, etcétera, porque no tiene un país en específico, a diferencia de ese Sinterklaas de los Países Bajos. Y también el tema de los renos es un tema relativamente reciente. De hecho, el último reno, Rodolfo, ese reno fue agregado en 1989, el Rodolfo el reno de la nariz roja. Fue agregado también por una marca comercial para darle publicidad a una tienda, eso en Estados Unidos. Entonces ni siquiera fue la Coca-Cola el que se inventó a Rodolfo el reno, ni es bíblico, ni es medieval, ni es nada, es del siglo XX su descendencia. Para que vean, ¿cómo la ve? No, súper interesante porque fue pucha, vemos que la parte religiosa siempre está metida, ¿verdad? En la creación de todas estas figuras que al final de cuentas creemos que hoy por hoy no tienen ningún tipo de relación, paganas, como vos lo dijiste, que tenemos en nuestras casas, porque no sé si ahí atrás de usted tiene un nieve, yo creo que tiene un Rodolfo el reno, etcétera, siempre están presentes en las navidades, ¿verdad? Sí. Ahí están. Claro. Entonces, ahí está el reno también, no lo había visto, ahí está el reno con su bufanda y todo. O sea, esas son figuras. Y el muñequito nieve y todo. Son simbolismos culturales que al final de cuentas no sabemos o no tenemos claro dónde surgen, pero de ahí es parte de verdad de esto. Edu, y como usted dice, Santa Claus, Colacho, ¿qué otra más? ¿Cómo le podemos llamar? El Colacho, Papá Noel, etcétera, ¿verdad? Siempre tiene, y pensamos en la figura, y usted lo acaba de decir, un señor gordo, bonachón, buen panzón, buena panza, cinturón, una barbota blanca,
ese pelo reluciente blanco, gorro rojo, etcétera, que ese es el Santa Claus que nos han vendido, ¿verdad? ¿Y cómo surge ese Santa Claus? El Santa Claus surgió en los años 30 del siglo anterior, 1930 aproximadamente, ¿verdad? Que fue cuando la Coca-Cola, aquí entramos ya a lo que es la Coca-Cola como tal, ¿verdad? Que la Coca-Cola le hizo a su ilustrador, en ese momento se llama Haydn Sundblom, ahí me disculpan el inglés o el alemán, no sé, crear una campaña navideña, ¿verdad? Y ahí es donde surge ese Santa, gordo, alegre, cercano, rojo y blanco, ¿por qué? Porque son el color característico de la Coca-Cola. Coca-Cola, claro. Y ese es el rojo y blanco que nosotros estamos acostumbrados a ver. Ya usted lo acaba de decir, la parte el europeo, ¿verdad? Sí siempre está presente el rojo, pero no tan característico como. Entonces, para esa época, ¿verdad? Hombre rojo, blanco, alegre, gordo, que se nota, que visiblemente, ¿verdad? Parece una persona buena, asociada al descanso y sobre todo al consumo. Porque ese Santa que reparte regalos. Los regalitos. Los regalos a la par de que están de un árbol. Entonces, un árbol, chimenea. Entre más regalos haya, probablemente podríamos pensar que las personas consumen más y tienen más poder adquisitivo. Entonces, vean qué tanto el símbolo de Santa con el regalo, con el árbol como tal, ¿verdad? Tienen un trasfondo importante. Pero bueno, ya haciendo esa introducción, tenemos que irnos a esa otra parte que dijo Edu ahora al inicio, que es la relación de este Santa, ¿verdad? Del Santa, con lo que es el capitalismo, con lo que es Guerra Fría y todo lo que eso conllevó. En la URSS tienen su propio Santa, o en Rusia tienen su propio Santa. Steven, si quiere ponerme ahí la imagen primera, esa misma. Ahí está, Edu. La Coca-Cola sabemos que es un símbolo mundial. Coca-Cola es símbolo de capitalismo, es símbolo de consumismo, es una marca tremendamente mundial, ¿verdad? Que en sus tiempos fue prohibida durante la Guerra Fría, o más que prohibida, limitada, ¿verdad? En todos los países del este. Esto que ustedes ven ahí, observan, es al que se le llama Dead Moros. ¿Quién es Dead Moros? Es el abuelo frío, abuelo helado, que le llaman. Y diferente a lo que nosotros en Occidente, Santa reparte regalos en Navidad, Dead Moros, no, ahí me disculpan el ruso, no reparte regalos en Navidad, sino Año Nuevo. Y vean ustedes, tiene un traje azul, característico, blanco, y también es permitido en amarillo, en verde, y también es permitido en rojo. Interesantísimo. El rojo, sabemos que el rojo es símbolo del socialismo, ¿verdad? Sin embargo, aquí tratan de opacarlo porque en este caso era un símbolo totalmente capitalista. Entonces, ahí es importantísimo tomarlo en cuenta. ¿Y qué es lo que lleva Dead Moros en su mano? Siempre va a llegar como como un estilo de, ¿cómo le podríamos decir? ¿Cómo podríamos decirle eso? Como un báculo. Un báculo, algo así, que lo que hace es ir en contra de las personas malas, o sea, ir dañando a las personas malas que te tratan de hacer, causar algún tipo de consecuencia o daño. Producto de esto, también, ¿verdad? Surge lo que es la cofola, en lugar de Coca-Cola, los rusos, soviéticos, principalmente en Checoslovaquia en ese momento, e inventan lo que es la cofola. Esa cofola, ¿verdad? Sea producto de uno de los, como una imitación, si se puede decir, de ese momento, de lo que fue la Coca-Cola. Entonces, sí es interesantísimo porque dicen que el sabor sabe a hierbas, ¿verdad? Y tiene sabores característicos de hierbas y fue creada precisamente, vamos a ver qué se me hizo el nombre. Fue inventada por, ay Dios, ese nombre, Zdeněk Blaževič, que fue un científico, ¿verdad? En ese momento, que ojo lo interesante, lo tenían en la Unión Soviética simplemente para crear alternativas de productos occidentales. Entonces era el típico mae que tenían ahí, de que mae, usted tiene que imitar lo que hacen allá,
para tener un sustituto acá, ¿verdad? Entonces, eso es interesantísimo porque vean cómo Occidente y la parte de Europa del Este en ese momento, lo que es la URSS, empiezan a crear también esos dos simbolismos tremendamente importantes. Hoy por hoy, y no solo eso, ¿verdad? Todo lo que conlleva la historia de Santa Claus que nosotros conocemos, ¿verdad? También es representada en como una cultura del capitalismo y se llama, estuve investigando un poco y Santa Claus dice que funcionó como un soft power, sin armas, sin discursos políticos, pero extremadamente eficaz. Correcto, correcto. Manfred, te interrumpo ahí. Dale, este mismo fenómeno, buenísimo. Sí, no, eso se las trae. Vea, este mismo fenómeno que vemos en la Guerra Fría con la Coca-Cola, hoy en día lo estamos viendo con la McDonald's, porque con la guerra o en la operación especial, cada quien llámelo como quiera, este enfrentamiento armado entre Rusia y Ucrania, una de las tantas marcas capitalistas occidentales que se va de Rusia, supuestamente indignados por lo que está haciendo Rusia, fue McDonald's. McDonald's se fue. Entonces, busquen la gente, búsquenlo en internet si quieren, para que vean que no es paja mía. Entonces, todos estos negocios, todos estos puestos de comida que dejó la McDonald's, lo tomó una empresa rusa. Y la empresa, ahí también me van a disculpar el nombre, se llama Vikushno y Toshka, una cosa así, que es la misma versión de la McDonald's, solo que rusa. Entonces, esto no es nuevo, digamos, esto para Rusia no es nada nuevo estar aislado del resto del mundo, y entonces bueno, este dato yo no me lo sabía, ¿verdad? Que la Unión Soviética haya sacado su propia versión de la Coca-Cola, no me extraña porque hoy en día sacó su propia versión de McDonald's, ¿verdad? A la versión rusa. Edu, y esa versión que surgieron en los años 50 en la Unión Soviética, hoy por hoy todavía existe, y es una de las bebidas más representativas de esta parte, ¿verdad? Del mundo. Que tú sí, de hecho yo me puse, existe en Facebook y todo, vos la buscas y existe en Facebook, la Cofola. Tal vez algún día nos vea a alguien que estuvo en Rusia y te haga un contacto y nos mande unas Cofola para probarlas, a ver cómo son. Sí, bueno, claro. Aunque yo creo que una hora uno encuentra eso, ¿verdad? Uno se mete a internet y de alguna forma llegan, digo yo. De alguna manera llega. Entonces veo tanto como, Steven, si quiere pasarte las otras dos imágenes, creo que vayan como 2 o 3, no importa para qué. Ese es el de Moros, el Santa Ruso, ¿verdad? Que ese es el que le llamamos el Santa Ruso. Ve que siempre es muy característico la parte de ese báculo o ese, vea Steven, ya hizo Ay, qué mentira, Steven, no puede ser. Me imagínate. Dale, léelo. Sí, que aquí Steven nos encontró una información que un paquete de 12 latas de esa cofola cuesta ¿qué? 20,000 colones. 25,000 colones más o menos. De 20 a 25,000. Así 2 rojos cada una. Sí, 2 rojos cada una. Diablos. No está dura la focola. La cofola. Y fue la pucha cofola. Ahorita le dicen tocola y toda la cosa, man. Sí. Sí, está interesante ese dato. Veamos cómo este Moros y la famosa cofola representan una alternativa al socialismo, ¿verdad? Para celebrar. Y también no solo eso, también celebración y consumo. Y también sacarse un poquito de esa parte de occidental, ¿verdad? Ya con la caída del muro de Berlín, ¿verdad? Ya sabemos lo que sucedió, ¿verdad? Que ya estas marcas ingresaron con mayor libertad, y ahí están los anuncios, ¿verdad? De lo que era la cofola en medios rusos, y vean ustedes cómo igual el simbolismo y Guerra Fría siempre lo hemos visto, y creo que Edu y yo coincidimos que ese programa de Décimo es uno de los programas más lindos que tiene el MEP, ¿verdad? A mí en lo personal me gusta mucho dar Décimo, porque uno habla, sea para hablar de mucho, para hablar de mucho. Claro. Y ahí está, eso del Confidencial, ¿verdad? Donde habla de que el refresco secreto de la Guerra Fría,
que ha triunfado y sigue vendiendo hoy. Ahí está, los jóvenes soviéticos pudieron disfrutar de muchas bebidas gasosas que emularon la Coca-Cola al otro lado del telón de acero. Solo una de ellas tuvo un éxito que aún perdura, la famosa Cofola. Entonces, vea, Y aquí, compas. Manfred, y aquí para que la gente no se pierda, no es que nos salimos del tema, seguimos hablando de Santa Claus. Sí. Lo que pasa es que en el siglo pasado, o sea, en el siglo XX, en 1940-50, irremediablemente la Coca-Cola y Santa Claus se fusionan. Entonces, en la Guerra Fría, con el capitalismo, con esto del consumismo, uno de los símbolos que utilizó Estados Unidos, y muy bien lo dijo Manfred, un arma que utilizó para propagar la cultura capitalista de consumo, fue justamente la Coca-Cola con la imagen del Santa Claus. Ese Santa Claus que reparte regalos. Si yo me porto bien, recibo muchos regalos. Para recibir muchos regalos hay que comprar mucho. Ahí se empieza la relación. Mucho. Sí, y no solo eso, Edu. Vemos que aquí es importante eso que vos estás diciendo. No podemos, como lo hizo Coca-Cola con su bebida y Santa Claus, no podemos decir que la Coca-Cola tenía una relación directa con el Santa Claus ruso, ¿verdad? Era un MOX, sino simplemente que fueron dos símbolos que se crearon en la época para contrarrestar lo que venía del otro. Contrarrestar lo que venía del otro. Entonces, no podemos decir así, que quizás vamos a ver una Coca-Cola con la figura del Santa ruso, ¿verdad? O el Santa soviético, como lo queramos llamar, porque no es así. Pero sí tenemos que tener demasiado claro, ¿verdad? Que se reconsume, que con la creación de estos dos símbolos, ¿verdad? Ya vamos a tener un símbolo totalmente compatible con el socialismo, que va a ser Dead Moros y va a ser la Coca-Cola, ¿verdad? Van a ser totalmente compatibles y el consumismo también. Oigan, y para la gente que nos está viendo, la pregunta que uno podría hacerse, ¿por qué nosotros en América Latina no conocemos al Santa Claus soviético? ¿Verdad? ¿Por qué conocemos al Santa Claus norteamericano o occidental? Muy sencillo, por la influencia. El polo de influencia nuestro es Estados Unidos, no es Rusia, en aquel momento. Entonces, Estados Unidos nos impone esta figura de Santa Claus. No, y eso es interesantísimo, y es obviamente, ¿verdad? Por la influencia que tenemos de la parte norte de América. Entonces, si vemos, Edu, en plena Guerra Fría, ¿verdad? Nos vamos a dar cuenta que las bebidas y también, en este caso, el Santa Claus soviético fueron respuestas culturales, tanto de Occidente como de la parte oriental, en este caso la URSS. Entonces, vean, no podemos dejar de mencionar que al final de cuentas es consumo, ¿verdad? Sí, correcto. De manera distinta. En el contexto nuestro, en el contexto medieval, era un tema de imponer una religión, pero en el contexto reciente, en los últimos 40, 50 años, es un tema de consumo, de meternos en las ideas capitalistas de consumo. Entonces, así como nos metieron en las ideas cristianas, por medio de esas simbologías, de estos seres mezclados entre mitología, etcétera, ahora vienen elementos ideológicos capitalistas de consumo. Sí, no, y un dato aparte, un dato random, diría ahí los chiquillos, profe, un dato random ahí, que mientras que estaba revisando un poquito para lo de hoy, ¿cómo surgió la Fanta? ¿Usted sabe cómo surgió la Fanta, Edu? No, dale, no. La Fanta surgió durante la Segunda Guerra Mundial, cuando habrían restricciones por parte de Alemania nazi para traer el jarabe de Estados Unidos. Ah, ok. Y de ahí surgió la Fanta. Como una alternativa, ¿ve? Como una alternativa de Coca-Cola en ese momento, ¿verdad? Para lo que es tener una bebida, ¿verdad? Entonces, ven qué interesante cómo pasamos. Un dato aparte. Sí, pero qué interesante. ¿Cómo pasamos de un Santa Claus que aparece en la edad media, ¿verdad? Temprana,
y cómo es utilizado por la cristiandad para lograr todas esas ideas paganas, encauzarlas al cristianismo, cómo de eso pasamos a un Santa Claus que representa las ideas del capitalismo en plena Guerra Fría, y cómo Santa Claus fue utilizado precisamente para imponer esta lucha de el bien y el mal, que dependiendo a quién le preguntan, ¿verdad? Si usted le pregunta a una persona que vivió en el bloque soviético durante la Guerra Fría, del malo eran los capitalistas. Si usted le pregunta a un capitalista, te va a decir que el malo eran los soviéticos. Entonces, el bueno y el malo, entre comillas, porque aquí no es saber quién es bueno ni quién es malo. Cada uno le intentaba vender a su gente la idea que el otro era el malo. Pero entonces, yo interpreto que lo que hace Estados Unidos muy hábilmente es utilizar el marketing de Coca-Cola con este personaje y darle fuerza en las épocas navideñas. Entonces, yo este año no lo he visto, honestamente este año no lo he visto, pero en años anteriores siempre estaba el famoso anuncio de la Coca-Cola en Navidad. Sí, tienes razón. Siempre. No lo he observado, no le he prestado atención. No, este año no, pero en años anteriores siempre era. Sí, aunque a veces eso, digo que puede estar muy ligado a eso, Edu, que ya la gente, quizás nosotros consumimos otro tipo de televisión, ya no consumimos tanta TV, entonces nos lo venden por otros lados. Podría ser. Ya TV, usted sabe que ahora ya la gente observa muy poco TV abierta, ¿verdad? Como tal, son muy puntuales las cosas que ahora observa, no como antes, pero el consumismo ha hecho que las cosas cambien, ¿verdad? Y cuidado si no, pero el Santa siempre con su coca aquí, ¿verdad? Entonces, para cerrar esta parte, ¿verdad? Y ya pasar a la otra, que creo que hemos hablado un poco de... nos hemos ido metiendo ahí. Este último tema lo hemos ido desarrollando durante el programa. Nos damos cuenta cómo la Guerra Fría siempre fue un pesos y contrapesos, ¿verdad? Y creo que siempre es un tema que se da para explicar muchísimas cosas de lo que sucede hoy. Y, como les dije, siempre fue una respuesta cultural tanto de Occidente como de Oriente. Siempre fue una respuesta cultural. Y los dos simbolizan lo mismo, si nos vamos a ver desde ese punto de vista de consumismo, de representar al bueno y al malo, como usted lo acaba de decir, Edu, básicamente. Eso es. Entonces, eso se las trae, ¿verdad? Capitalismo contra comunismo, socialismo, y cada uno genera sus propios símbolos, en este caso. Y eso nos lleva al tercer tema, donde ya precisamente hablamos de Santa Claus y su papel en la geopolítica, porque precisamente uno de los elementos que a mi criterio se intenta fomentar con la figura de Santa Claus es la cultura de masas, que todos tengamos ideas similares. Entonces, por ejemplo, con todos los muñequitos. Entonces, en la mayoría, en muchos, por no decir todos, en muchos países de América Latina, en Costa Rica, ¿verdad? Yo no sé, Manfred, vos que has sido ahí, hombre de otras latitudes, si también se observan ese tipo de imágenes, pero somos países caribeños, por ejemplo, Costa Rica es un país cerquita del Ecuador, con un clima tropical, que nada tenemos que ver con la nieve, pero siempre en Navidad se rescata el tema de la nieve. Entonces uno ve negocios, la mayoría de negocios simulan como si hubiese nieve en los escaparates, y colocamos figuras de nieve, pero no tiene nada que ver con nosotros. Y entonces, pero qué vacilón, ¿por qué en los países nuestros de América Latina, y te insisto, que estamos más al Ecuador, que somos más tropicales, ¿por qué elementos de nieve? Entonces, una de las posibles explicaciones, ahí lo está poniendo Steven, inclusive en los moles se destaca mucho el tema de la nieve. Bueno, tiene que ser con esa necesidad de crear esa cultura de masa, de que todos pensemos, porque si todos pensamos parecido, Manfred, esa es mi teoría, usted me dirá si la comparte, y si la gente que vea el programa posiblemente quiere verlo, también opinar, pero si yo tengo una forma de pensar muy similar al resto de gente en América Latina y en Europa y en el mundo, es más fácil vender ciertos productos. Entonces, si Coca-Cola está en la mayoría de países de América Latina y a todos nos gusta el sabor, entonces todos consumimos Coca-Cola.
sin hacerle muchos Hay una acercamientos. homogenización de masas, de cultura. Eso es agarrar elementos y que en todos los lugares es lo mismo. Entonces, por ejemplo, el inglés. Entonces, tenemos lo que te decía, el famoso anuncio de la Coca-Cola en inglés. No, ya no era necesario o no es necesario que ese anuncio se traduzca al español, al quechua, ni a ningún idioma latinoamericano. Se hace un anuncio en inglés para los estadounidenses y simplemente se envía a toda América Latina y nosotros no le vemos mayor problema en eso. Y lo Igual con la música. entendemos. No, ni lo entendemos, pero todo el mundo es Ahí está. la época navideña y entonces, y si no nos gusta eso, entonces ya somos los amargados y etcétera, ¿verdad? Y los Grinch. Pero sí es interesante ese trasfondo de cómo un personaje como Santa Claus se distribuye en América Latina para llevar un estándar de elementos culturales que nosotros vamos adoptando del país hegemónico del continente, que es Estados Unidos. ¿Por qué Santa Claus? Vamos a ver, imagínense Santa Claus aquí con esos ropajes al mediodía, ¿verdad? Esos pobres señores que trabajan, ¿verdad? Haciendo Santa Claus en los negocios, que se ganan en la platica ahí honradamente. Yo me imagino que más de una vez, hijo pucha, esos calores Edu, les afectaron. sí, y vea lo que vos estás diciendo. Es una figura totalmente del norte. Ya lo acaba de decir, esa ropa que utiliza, la nieve, todo lo que nos venden es totalmente del norte. Te puedo decir ahora que vos dijiste esto de fuera del país, te puedo decir que no. No, ma, yo incluso que andaba con mi hermana y el novio, nos preguntábamos eso. O sea, no se vive igual, Edu. No, usted no ve eso. Usted no ve las tiendas, en este caso, ¿verdad? Argentina, usted no ve las tiendas llenas de Navidad o rojos. No es que nosotros dijimos, aquí es una Es un época día normal, más. un día más de verano. Sí, había un árbol ahí muy representativo, pero así como lo vivimos acá en nuestro país, como lo dijo Steven, que usted va a moles, que te ponen el colacho, que te ponen la pista de nieve, que te ponen un regalo para que se tomen fotos con el regalo, y las tiendas, promociones, no, yo te puedo decir con conocimiento de causa que no. Y puede ser porque está muy abajo, ¿verdad? Demasiado al sur, ¿verdad? Y quién sabe, es una apreciación meramente random, Sí, sí, claro, claro, pero, claro. pero sí, no, o sea, no, te puedo decir que no es la misma intensidad con la que se vive aquí, ¿verdad? Sí, Además, obviamente hay. yo me imagino que para países como Argentina y Chile, pensaría yo, ¿verdad? Igual estoy bateando y si alguien nos escucha de esos lados, que nos dé su opinión en algún momento. Y para ellos sería muy extraño en estas épocas la nieve, porque entiendo que en el sur de En verano, Argentina y en el no, sur de verano. Chile, exactamente, están en verano. El Vamos, invierno es en julio, agosto. sí, y es meramente, ahorita son temperaturas 38, 39 grados en Buenos Aires, digamos, que es lo que uno está expuesto ahí en ese momento, que es un calor, pero bueno, ¿qué les ¿Sí? puedo decir? Entonces imagínense, ¿Verdad? para esos países Imagínense un poner colacho ahí, mae. carajadas, eso, carajadas de nieve no tiene el mínimo No tiene sentido. sentido. Y yo pensaría que para nosotros, yo siempre lo he dicho, para nosotros en los países centroamericanos tampoco debería tener sentido. Aún así, decoramos con nieve y ese espíritu, entre comillas, el espíritu navideño, pero si uno se pone como ahí a escarbar un poquito, ¿es el espíritu navideño o eso es parte de esa cultura de masas que nos quieren imponer, ¿verdad? Con esto de Santa Claus y todo porque en Estados Unidos sí, Estados Unidos esa es la época de invierno, ¿verdad? En el hemisferio norte es Precisamente invierno. por eso es, y precisamente por eso nos venden Exactamente. nieve, por eso nos venden un Ajá. Santa así, precisamente por eso nos venden que reparte regalos en un reno y un trineo, Sí. porque hay nieve, Porque ¿verdad? Entonces, acá el Santa debería estar en chancletas, sin eh, pantaloneta. y que reparta, no sé, en carreta, por varas, algo, Sí, 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 exactamente. Como una porque versión en nosotros chonete, si también, fuera. sí, bueno, nosotros también entramos en una época seca, en teoría, ¿verdad? Donde Sí, ya sí, sí. empezamos a tener días con mayor cantidad de sol, más poderoso, ¿verdad? Entonces no nos imaginamos un Santa repartiendo
¿verdad? Entonces vamos a lo mismo, es consumo. Y voy al punto que te dije ahora, Edu, cuando hablamos de los regalos y el arbolito de Navidad que siempre está en las casas y en los moles y en todo lado presente, representa consumismo. ¿Dónde ponemos los regalos cuando se compran? Debajo del árbol. ¿Quién va a dejar los regalos? Santa. ¿Quién deja los regalos? Santa. Si usted se que en muchas bien, casas, regalos. En muchas casas se les intenta decir que es el niñito Dios. Sí, también. Como contrarrestando un poco la figura de Santa Claus, pero igual, digamos. O los dos, digamos dicen que los dos. O los dos, y si ese niñito Dios, eso también sería hasta o sea, si uno se pusiera quisquilloso, podría decir hasta que es un poquito pagano o blasfemo, sí, porque el niñito Dios, bíblicamente hablando, no repartía regalos, ¿verdad? Pero uno sabe que se hace con la buena intención, y yo entiendo, yo soy uno que yo a mis hijos, yo cuando estaban pequeños les decía, no, eso se lo trajo el niñito Dios, y yo le explicaba Lléguele carta al niño. Sí, exactamente. Entonces, aquí, igual, últimamente, Manfred, uno sabe que si al vecino le da la gana poner nieve por todo lado, lo pone porque cada quien con sus cosas, ¿de acuerdo? Aquí nosotros simplemente damos algunos argumentos, porque por lo menos para que las personas le hagan un poquillo de números. Ahora gente que dice, no me importa. Para mí el espíritu navideño son los renos, el muñeco de nieve, aunque yo no conozca la nieve, está bien. Completamente respetable. Y de acuerdo. Y sí. Solo que nosotros, en nuestra loquera, como profes de estudios, uno por lo menos como que sí se pone a hacerle tal vez más vuelta a lo que debe el tema. Pero sí, qué raro, pero sí es indiscutible, yo creo que eso sí queda claro, que la figura de Santa Claus en el contexto moderno está completamente capturado, raptado, no sé cómo decirlo, tomado por el capitalismo para fomentar el consumismo. Totalmente. Eso está, yo creo que bastante claro. Y que inclusive en esta película que se hizo famoso también gringa, del Grinch, daba un mensaje muy bonito porque en algún momento era de el Grinch se lleva los regalos, entonces sin los regalos no iba a haber Navidad, luego él los devuelve. Entonces, qué interesante porque de uno se queda preguntándose, si nos vamos a los conceptos cristianos, la Navidad es Navidad porque es el nacimiento de Jesucristo, no porque hay regalos, ¿verdad? Si fuese así. Entonces, Edu, que escuchar ahí, que después se me da la idea con lo que vos estás diciendo, y porque en otros países lo celebran un 6 de enero, con la llegada de los Reyes, porque los Reyes traen correcto. regalos. Sí, los regalos. Ahí tiene un poco más de sentido que se los trajo el niño, ¿verdad? Todavía, todavía uno podría decir, todavía México lo contextualiza un poquillo más en ese sentido, pero sea el 6 de enero, el Día de los Reyes, o sea, en muchas casas, inclusive en Costa Rica, sé que hay casas, familias que se abren regalos el propio 24, otros lo abren el 25, eso también es como que es muy relativo entre familias. En tu casa, Manfred, ¿cuándo abren regalos? ¿24 o 25? Te voy a ser honesto, por lo general se acostumbra el 24 en la noche. Ok. 24 en la noche, pero 24, yo recuerdo, yo estaba chiquitillo, siempre he sido chiquitillo, ¿verdad? Pero cuando estaba niño, yo recuerdo que los regalos hasta el 25 de la mañana, man. O sea, y Santa no había dejado nada debajo del árbol. Hasta el 25 yo podía agarrar lo que me trajera. Ahora no, eso ya ha cambiado. Y creo que usted y yo, con hijos que tenemos, creo que nos hemos dado cuenta que eso ha cambiado y que ya ellos lo esperan el 24 en la noche, dice Steven, sí, ya ellos... se hace la famosa cena, que por lo general o cena o convivio familiar que hay con ese uno con la familia, y se reparte el famoso regalo y el famoso amigo secreto entre familias, y hay amigos secretos, ¿verdad? También. Sí, eso también es un tema mucho de la cultura de cada familia, porque en mi familia se reparte los 25 en la mañana, pero hay muchos que es 24. Pero entonces, aquí para ir concluyendo, Steven, el asunto con esto es, de más que todo, que la gente por lo menos
a partir de todos estos datos le haga un poquillo mente al asunto. Y mira, sí, qué interesante. Y que al final yo creo que el mensaje que yo doy cerrando es que la Navidad no depende de si me dieron 1 o 100 regalos. La Navidad depende de si yo comparto con mi familia, si soy creyente cristiano, si yo conmemoro el nacimiento de Jesucristo. Eso es lo que yo creo que nos debería de quedar. Y ya esos otros elementos que por ahí entran, bueno, pues ya cada quien sabrá si está de acuerdo con Santa Claus o no, etcétera. Y bueno, eso cada quien. Pero entonces, Manfred, aunque ya pasó la fecha, yo espero que tanto usted como Steven hayan pasado una feliz Navidad y ojalá que la pasen muy bien ahora en esas últimas horas del 2025, deseándoles a ustedes mucha prosperidad, Manfred y Steven, para el 2026, que ojalá los proyectos para el siguiente año se les cumplan y nos veríamos, el clásico chiste de esas épocas, nos vemos hasta el otro año. Exacto, no, me uno a esas palabras, la verdad, y sí, efectivamente, la Navidad va más allá de los regalos, ¿verdad? Es la parte del amor, de estar en familia, de compartir con los suyos, ¿verdad? Al final de cuentas, de eso se trata, independientemente, se acostumbre a dar o no se acostumbre. Y bueno, igual Edu, me uno a eso, feliz Navidad a usted también, espero que le haya pasado muy bien, a Steven, y a Río, allá donde esté, con su nuevo regalo, que fue pero un tremendo regalo, ¿verdad? El que le dieron a Río, que la pase muy bien y que ojalá que Dios quiera que todo salga bien para Ginger, para su hija y para él, ¿verdad? Y no, nos vemos el otro año, compas. Nos vemos el otro año. Ya yo hasta el otro año doy clases. Hasta eso es. Manfred, y si ve a Mafalda, me la saludan, aquí hay latitudes. Sí, claro que sí, la famosa Mafaldosa, la famosa. Pero no, hombre, listo. Steven, no va a dar unas palabras, aunque sea, porque ahí. Sí, güey, para ir cerrando. Ya ir cerrando el año. Dice Steven, y también un cierre ahí del programa y todo. Sí, claro. ¿Qué tal? ¿Cómo están? A ver, ahí está Steven. Ese es bueno, no. Buenísimo. Primero. ¿Y el colacho suyo no está ahí adentro, atrás? No hay ningún colacho aquí. Bueno. No pusimos decoración. No, igualmente, ¿verdad? Primeramente agradecerles tanto a ustedes tres, ¿verdad? Al profe Eduardo, a Manfred, a Río, por haber creído en este proyecto, ¿verdad? Que alguna vez conversamos, Eduardo y mi persona, y luego ese día yo le dije, mira, podemos meter a Manfred, y hablamos con Manfred, y luego ya después de la invitación de Río en el programa ya se incluyó Río, ¿verdad? Que también fue una parte bonita, y ahora se conformó un grupo muy bonito, ¿verdad? Que sé que también hay más gente interesada, como el profe Martín, como Vivian, ¿verdad? Que andan por ahí, que quieren participar, que quieren formar parte del proyecto, y verdad les agradecemos igualmente a todos los seguidores que tenemos en redes, agradecerles bastante a los patrocinadores, verdad, ya estamos cerrando este 2025 y bueno, agradecerles a todos, a ustedes, espero igualmente que hayan pasado una feliz Navidad, que pasen un excelente año, cerrarlo bonito, ¿verdad? Iniciarlo igualmente con el pie derecho, que en la vida profesional de ustedes, ¿verdad? Que lo vayan muy bien con sus familias también. Y bueno, no, desearles lo mejor, ¿verdad? Como siempre. Y el típico chiste, ¿verdad? Que nos vemos hasta el próximo año. Nos vemos. Así es, compas. Listo, saluditos a todos. A todas las personas, igual que pase un bendecido año nuevo a todas las personas que nos están observando. Edu, ¿cierra? No, nos vamos, sí, hasta luego, hasta luego a todos. Bueno, chao. Nos vamos, Buena vida. Okay.